Hola, buenos días a todos. De nuevo estamos juntos para ahora acabar con el capítulo, con la tercera parte y el capítulo entero, hablando del Oriente Próximo como foco de conflictos posiblemente fuera de la Guerra Fría. Oriente Próximo, ¿de qué hablamos? Porque es un tema importante. En el resumen había escrito Oriente Medio, y aquí tenemos una caricatura anglosajona que habla de Medio Oriente. Pues, ¿qué debemos decir? Oriente Próximo, Oriente Medio, lo vamos a ver. Aquí está un mapa que presenta la zona de que hablamos. En francés utilizamos, siguiendo el ejemplo de los anglosajones, utilizamos a menudo la palabra Moyen-Orient y a menudo, y es lo que pasa en el programa, Proche Moyen-Orient, para hablar de esta zona. ¿Cómo lo hacen? Como decía, cómo se hace en inglés. En español es un poco diferente. En español se utiliza sistemáticamente la expresión Oriente Próximo. Pues en realidad se puede decir Oriente Próximo o Próximo Oriente, se puede decir también Cercano Oriente o Oriente Cercano, lo que es exactamente lo mismo. Pues en francés Proche-Moyen-Orient, en español Oriente Próximo o Próximo Oriente, pero es lo mismo, es la zona que aparece aquí en verde. Y podemos ver aquí países que conocéis como Egipto, como Turquía, como Irán, como Arabia Saudí, como Irak, Yemen, etc. Pues se trata de esta zona. Y es una zona especial, es una zona muy importante, como lo vamos a ver. Es una zona en efecto estratégica, es una zona por eso también codiciada. Y aquí tenemos una ilustración que muestra los dos elementos claves, el petróleo y el gas, y también el canal de Suez. Lo vemos mejor con el mapa que está aquí. Vemos el canal, vemos la zona de explotación de petróleo y gas alrededor del Golfo Pérsico, pero también en el Mar Caspio. Y pues estos dos elementos hacen de esta región una región especial. Es una región clave porque aquí se produce una parte notable del petróleo mundial. Y además, aparte de esta zona, tenemos los flujos de petróleo por barcos. Una parte de esos flujos pasan por el canal de Suez, que además también es un paso importante para el comercio global entre diferentes continentes. Y bueno, es una región pues muy importante. Muy importante, ¿no? Es una zona otra vez muy especial. Y esta dimensión estratégica explica, por ejemplo, una crisis que pasó en 1956, que es la crisis de Suez. Es muy interesante, es interesante por lo que pasó, es interesante por cómo se acabó, cómo las superpotencias intervienen. Pues, ¿qué pasó? Estamos en Egipto y en Egipto pues está el canal de Suez, un canal construido por una compañía, por una empresa franco-británica y explotada en la época que nos interesa por esta misma compañía. En Egipto está en el poder el presidente Nasser, que vemos a la derecha, y el presidente Nasser quiere desarrollar su país. Busca dinero para construir una presa muy grande en Aswan para obtener una reserva de agua y una producción importante de electricidad, lo que permitiría desarrollar su país, dar de comer a la población y desarrollar el país. Los Estados Unidos no quieren prestar dinero, los soviéticos están listos para una ayuda técnica, pero dinero no tienen. Así que la solución encontrada por Nasser es nacionalizar
la compañía del canal de Suez y entonces recibir directamente el dinero pagado por las compañías de transporte que utilizan el canal, un dinero pues, que puede utilizar para sus proyectos de desarrollo. Pero claro que a Francia y a Reino Unido no le gustan nada. En aquella época son potencias coloniales que tienen dificultades frente a los movimientos nacionalistas en las colonias, que están en un proceso de descolonización y no quieren aparecer débiles y además no quieren perder el control de una zona estratégica. Por eso deciden intervenir militarmente y deciden hacerlo con la ayuda de Israel, con la ayuda del ejército de Israel que está aquí en naranja. Lo previsto es que Israel, utilizando un pretexto, invade el desierto de Sinai, que pertenece a Egipto, y entonces para proteger el canal, para proteger los flujos marítimos, tropas franco-británicas, paracaidistas franco-británicas, intervienen y ocupan la zona del canal. Es así de simple. Lo que pasa es que las superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, por supuesto, intervienen, pero lo raro es que están de acuerdo. Están de acuerdo y están en contra de la intervención de los franco-británicos. Y mientras Estados Unidos amenaza a Reino Unido con una pérdida de valor importante para la moneda británica, los soviéticos amenazan a Francia con un ataque nuclear si los dos países no abandonan la zona. Pues es muy interesante porque, bueno, ya estamos en una situación de coexistencia pacífica, sí, pero una cooperación así es una sorpresa. ¿Cómo explicarla? Pues es simple. Los grandes consideran que es una región demasiado importante y demasiado explosiva para dejar crecer una crisis, una zona de tensión, cuando no se sabe lo que puede resultar de esta crisis y, por qué no, una nueva guerra mundial. Así que el Oriente Próximo es una zona un poco distinta, donde no pasa como en otros lugares. En Egipto, ¿cómo acabó? Pues al fin y al cabo los franco-británicos se retiraron, dejando paso a los cascos azules de la ONU, y Israel se retiró del desierto de Sinai. Un mapa aquí pues presenta este espacio de conflictos. Otra vez vemos la zona de producción de petróleo, vemos la zona de paso con el canal de Suez. Bueno, vemos colores que indican que ahí están estados aliados de Estados Unidos, estados aliados de la Unión Soviética. Bueno, efectivamente, ya sabéis que Grecia y Turquía son miembros de la OTAN, que vigilan los estrechos y la entrada en el Mar Negro o la salida del Mar Negro por la flota soviética. Tenemos también Arabia Saudí, gran aliado de Estados Unidos, Irán, entonces, antes de la revolución de 1979, gran aliado de Estados Unidos, Pakistán, que hasta hoy en día es un aliado de Estados Unidos, pero vemos también a Siria, aliado de la Unión Soviética y hoy en día de Rusia, Yemen, pues una parte de Yemen dividido en dos en aquella época es un país comunista, y Afganistán, donde también existe un Estado comunista. Pues presento este mapa para explicar que los bandos no están ausentes de la zona. Lo que quiero decir es que los estados presentes en la zona tienen tratados, tienen acuerdos con uno de los grandes, recibe armas por uno de los grandes, pero lo que quiero decir es que una parte de los conflictos que pasan aquí no tienen nada que ver con la Guerra Fría. Se nota que en la crisis de Suez no es un conflicto de Guerra Fría y no se resuelve
como un conflicto de Guerra Fría. Vamos a ver también que otro conflicto, el conflicto entre Israel y sus vecinos árabes, tampoco es un conflicto de Guerra Fría. Los grandes intervienen como aliados, como proveedores de armas, pero este conflicto no fue producido por la bipolarización del mundo. En esto puedo decir que el Oriente Medio es un foco de conflictos fuera de la Guerra Fría, en este sentido que los conflictos que observamos no son conflictos de Guerra Fría. La dimensión Guerra Fría, la bipolarización, es algo bastante periférico en estos conflictos. Segundo problema que observamos ahí, una situación muy conflictiva y una situación conflictiva hasta hoy en día, es la situación de Israel. Vamos a hablar de la creación conflictiva de Israel. Aquí tenemos una caricatura anglosajona que muestra un territorio que se llama Palestina, está escrito abajo a la izquierda. Lo presentan como un poco como una botella cerrada. Esta botella es el mandato británico, porque Palestina es un territorio administrado por los británicos desde el fin de la Primera Guerra Mundial y la desaparición del Imperio Otomano. Y dentro de este territorio vemos a dos individuos listos para afrontarse, por eso se habla de espíritu de guerra civil. ¿Quiénes son estos individuos? Por el vestido, vemos a la izquierda a un personaje que parece ser un habitante del desierto, un nómada, un árabe, pues se trata de un palestino árabe, y a la derecha vemos a un hombre vestido como un occidental, y este hombre, armado también, es un judío. En efecto, bueno, este territorio, como decía, es un mandato del Reino Unido, un mandato que se termina cuando hablamos, que se termina pues, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, con el fin de la Sociedad de las Naciones y con el nacimiento de la ONU, se acaba el mandato británico. Palestina es una tierra poblada por árabes, musulmanes y cristianos, pero también por judíos, y vamos a ver cómo y por qué. Hay judíos, bueno, desde más o menos la antigüedad, porque es la tierra de origen de los judíos. Ya sabéis que el nombre de judío viene de la provincia de Judea, y primero es el nombre de sus habitantes antes de ser el nombre de una religión. Y lo sabéis también, los romanos expulsaron a los judíos y a los judíos de Jerusalén. Por eso se crean comunidades de judíos a través de todo el imperio romano. Y ahí están en Europa hasta nuestros días. Pero en Europa, en la Edad Media, en la época más reciente del siglo XIX, sufren persecuciones, y por eso un hombre que se llama Theodor Herzl, que vemos aquí en la fotografía, es un judío europeo, un judío húngaro, desarrolla una teoría, una ideología que se llama el sionismo. Su idea es la siguiente: los judíos en Europa no están a salvo. Es un continente peligroso para ellos, y lo que pasó con Alfred Dreyfus en Francia a finales del siglo XIX lo muestra. Por eso considera que la única solución es la vuelta de los judíos a Palestina y la creación de un Estado judío en Palestina. El sionismo es esto, es la voluntad de volver a Palestina y de crear un Estado judío que permita proteger efectivamente al pueblo judío muy perseguido en Europa. Y asociaciones sionistas
de hecho van a favorecer la vuelta de poblaciones judías a Palestina al lado de comunidades judías mucho más antiguas. Y es lo que vemos en el mapa. En el verde vemos las zonas pobladas por judíos. Otra vez, judíos antiguamente instalados ahí y otros que vienen mucho más recientemente. Y precisamente hablando de los que vienen recientemente, estamos saliendo del segundo conflicto mundial y las organizaciones sionistas consideran que es el buen momento para volver a Palestina y abandonar a Europa después del genocidio. Consideran que no se puede vivir más en un continente capaz de realizar el genocidio de 5 a 6 millones de judíos y por eso muchos judíos se exilian a Estados Unidos y otros quieren ir pues a Palestina. Una organización que se llama la Haganah organiza pues el paso en barcos de migrantes judíos. Hay un viaje muy famoso, el viaje del Éxodus 1947, que llevó más de 4.500 migrantes judíos de Francia a Palestina en julio de 1947, a pesar de la oposición de las autoridades británicas. Vemos aquí el nombre de la organización y el nombre también del barco. Y decía que es un barco famoso por ser el tema de una película estadounidense que se llama Exodus. Bueno, entonces estamos en un territorio poblado, administrado por los británicos, poblado por árabes, musulmanes o cristianos y también por judíos, antiguamente instalados o que vienen directamente de Europa. Lo que pasa es que en el momento de dejar el territorio, en el momento de dar la independencia, se plantea el problema de cómo se otorga la independencia a este territorio, con qué organización. Y cómo empiezan enfrentamientos en el territorio, la ONU vota un plan para Palestina, que es un plan de partición. La ONU decide dividir en dos el territorio de Palestina. Es un voto que interviene en 1947. Vemos entonces el proyecto, creación de dos estados, un estado judío, aquí en verde, un estado árabe palestino, aquí en naranja, y una ciudad internacionalizada, Jerusalén. Como es una ciudad santa para 3 religiones mundiales, se considera que no se puede dar esta ciudad a uno de los países. Esto entonces es el proyecto. Y como resultado de este plan de partición, se proclama de forma unilateral en 1948 la creación del Estado de Israel, Estado judío, con la bandera blanca y azul que vemos aquí a la izquierda. Pero esta creación unilateral provoca la reacción violenta de los árabes de Palestina y también de los países vecinos, que lo consideran como una provocación, y eso provocó entonces la primera guerra árabe-israelí que pasó en 1949. Todo el mundo pensaba que los judíos iban a perder porque son menos numerosos, porque no tienen muchas armas o tienen armas individuales, pero se organizan porque bueno, luchan por su vida y entonces a la sorpresa general lo que pasó es que la guerra fue una victoria del Estado de Israel, el Estado de Israel que conquista una parte del territorio del futuro Estado árabe previsto. Esta conquista provoca también el éxodo de palestinos que tienen miedo y que a veces huyen masacres.
aquí vemos el resultado de la guerra, vemos los territorios conquistados por Israel, y lo que podemos ver en este mapa es que Israel sigue vivo, pero ningún Estado palestino aparece. Ningún Estado árabe palestino aparece, ya que los territorios que quedan, es decir, la zona de Gaza, fue ocupada y administrada por los egipcios, mientras que Cisjordania ahora es un territorio unido a Jordania. Entonces, los dos países vecinos se extienden, pero ningún Estado palestino aparece. En cuanto a la población palestina, bueno, algunos se quedan en Israel, pero muchos eligen el éxodo, es lo que llaman la Nakba, la catástrofe, y muchos acaban en campos de refugiados. Y se produce este éxodo por las violencias que desde 1948 se producen en Palestina. Y bueno, podemos decir que por eso los palestinos son en gran parte un pueblo de refugiados que se instalan entonces en países vecinos como Líbano y Jordania. Un conflicto entonces duro, serio, que se produce en la zona y bueno, no tiene nada que ver con la Guerra Fría. En relación con este conflicto tenemos también otro proceso que se produce en la zona, es el desarrollo del nacionalismo árabe. Ya hemos hablado de una ideología, el panarabismo, pues la voluntad de reunir en un país a los árabes. La idea era reforzar a los pueblos árabes para que su voz se pueda oír y tienen un portavoz. Eso ya lo hemos visto también. Aquí está presente en la fotografía y se trata, supongo que lo habréis reconocido, el presidente egipcio Nasser, que tiene un prestigio importante con 1956, ya que más o menos ha derrotado a las dos grandes potencias europeas que son Reino Unido y Francia. Y lo vemos aquí pues en fotografía a la derecha y a la izquierda en un mapa que celebra su visita oficial en Algeria. Está aquí al lado del presidente argelino Ahmed Ben Bella y ellos están aquí presentados como vencedores del colonialismo, que aparece aquí como una bestia, como un monstruo muerto en el suelo, ya que en 1963 pues estamos efectivamente no solo después de la crisis de Suez, sino también después de los acuerdos de Évian y de la independencia de Algeria. Pues entonces tenemos esta voluntad de afirmarse de los pueblos y de los países árabes y estos países árabes pues están en lucha contra Israel, que consideran como una forma de intruso, como la intrusión de migrantes europeos extranjeros en una zona que es una zona poblada de árabes desde siglos. Y efectivamente existe una hostilidad fuerte a la existencia de Israel y es lo que provocó una guerra que llamamos la Guerra de los 6 días entre el 5 y el 10 de junio de 1967. ¿Qué pasó? Pues lo que pasa es que Israel tiene informaciones evocando la preparación por sus vecinos de una ofensiva contra Israel. Y entonces el ejército israelí se prepara y realiza un ataque preventivo. Se trata de atacar primero, considerando que el territorio israelí es muy pequeño, que los vecinos son numerosos, mucho más grandes. Considera que la mejor defensa es atacar. Y es exactamente lo que hace en junio de 1976 y 7, sorprendiendo
a los países vecinos. Bueno, era el objetivo, sorprendiendo a los países vecinos, lo que permite la ocupación por Israel de amplios territorios, lo que vemos en el mapa a la derecha. Son los famosos territorios ocupados por Israel. En 1967 la ONU condena esta ocupación y exige la liberación de estos territorios por Israel. Estos territorios son el desierto de Sinai, ocupado de nuevo hasta el canal, la banda de Gaza, por supuesto. Se trata también de Cisjordania. Es una zona muy importante para Israel porque de ahí viene el agua dulce de la zona. Y ocupa también Golán. Golán es una zona alta que permitía que Siria dispare con artillería contra el territorio del norte de Israel. Pues entonces ocupa estos territorios y por supuesto humilla también a sus vecinos que aparecen como ridículos frente a una ofensiva tan rápida y tan eficaz. La solución no aparece tampoco para los palestinos. Los palestinos siguen en el exilio. Aparece que la solución no está cercana, no aparece rápidamente. Además, muchos palestinos que estaban en campos de refugiados ahora se encuentran en zonas ocupadas por Israel. Y estos palestinos poco a poco se organizan en 1964 en Organización de Liberación de Palestina. Varios grupos se reúnen y en 1969 esta organización acepta como jefe a un personaje que va a ser un líder bastante carismático de los palestinos hasta su muerte en 2004. Se trata de Yasir Arafat. Lo vemos aquí en la izquierda, en una fotografía, como aparecía en aquella época, pues aparece con un vestido que es un vestido militar, es un uniforme militar, pero lleva también el pañuelo típico de los nómadas árabes de la zona. Y lo vemos aquí en un cartel celebrado por sus partidarios en la época de su muerte en 2004. Y la OLP, para darse a conocer, empieza operaciones terroristas nuevas. Por ejemplo, van a realizar secuestros aéreos, es decir, que pasajeros terroristas van a tomar el control de un avión y hacer aterrizar este avión pues, en un país árabe y toma a los pasajeros como rehenes, exigiendo pues, liberación de prisioneros, dinero, etc. Y es lo que explica que hoy en día en los aeropuertos tenemos tantas medidas de seguridad que antes de aquella época casi no había ninguna. La OLP va también a realizar una operación terrorista muy famosa y espectacular y sangrienta. El 5 de septiembre de 1972, en los Juegos Olímpicos de Múnich, un comando palestino que se llama Septiembre Negro ataca a los atletas de Israel, los toma como rehenes y estos atletas fueron matados por los terroristas cuando la policía alemana intentó liberarlos. Eso fue una operación que chocó al mundo entero, pero que dio también a conocer la condición palestina. Bueno, otra vez, aquí no tenemos nada que ver con un conflicto de Guerra Fría. El problema es otro. Y es lo mismo con la guerra de Yom Kippur, otra guerra que pasa en la zona, en la época que consideramos, ya que pasa en octubre de 1973.
Aquí la situación es diferente de la guerra de 1967 porque es un ataque sorpresa, pero ahora de Egipto y Siria. Es sobre todo una decisión del presidente egipcio que se llama Sadat, que quiere mostrar que Egipto es un país serio, no es un país ridículo, que su ejército no es débil, que no se compone de cobardes que huyen. Entonces organiza con Siria un ataque simultáneo en el canal de Suez y en el Golán. Primero fue una sorpresa total para Israel, un poco de pánico también, pero el país se reorganiza, recibe muchísimas armas de Estados Unidos, mientras que Egipto y Siria reciben armas soviéticas, ya que sus proveedores de armas son los soviéticos, mientras que Israel recibe una ayuda principalmente de Estados Unidos. Y no solo Israel puede defenderse, sino que puede contraatacar y salvarse cuando el alto al fuego ocurre el 24 de octubre de 1973. Este conflicto es importante porque a partir de este momento Egipto considera que se puede imaginar, pues el presidente de Egipto considera que se puede imaginar una negociación con Israel por haber demostrado que Egipto podía ser un país peligroso para Israel y no solo un país ridículo. Es también un conflicto importante porque los países árabes van en esta ocasión a utilizar un arma nuevo, el arma del petróleo. En efecto, van a limitar la producción de petróleo, lo que provoca el aumento de los precios, y también decide un embargo sobre los países que ayudan a Israel. Es decir, que los países árabes no venden petróleo a los aliados de Israel. Y todo eso provocó lo que llamamos, en 1973, provocó lo que llamamos la primera crisis del petróleo, que se considera como un momento simbólico de un cambio económico en el mundo, con el paso de un gran periodo de 30 años de prosperidad, de crecimiento fuerte, a un periodo mucho más incierto y mucho más difícil. Con la guerra de Yom Kippur, que se llama así porque estalló el día de una gran fiesta religiosa de Israel, expliqué en parte la sorpresa sentida por los israelíes, llegamos a la conclusión del capítulo. Primero, pues, vamos a responder de forma sintética a la pregunta. Podemos decir, para empezar, que en 1945 el mundo salía de una contienda bélica mayor para entrar en algunos meses en una confrontación global entre dos antiguos aliados, Estados Unidos y la Unión Soviética. Dos bloques se constituyeron y convirtieron el planeta en su tablero de ajedrez. Cada uno intentaba difundir e imponer su modelo político, económico, social y cultural. El arma nuclear que rápidamente ambos tuvieron estableció un equilibrio del terror con la posibilidad de destrucción mutua en caso de conflicto directo. Por eso, la mayoría de los enfrentamientos fueron indirectos por sus aliados. La muerte de Stalin y la catástrofe inminente de 1962 en Cuba llevó a las superpotencias a una distensión, pero no al fin de la competición. Esto es nuestra primera parte. Si ambos grandes estaban a favor de la descolonización que se produjo en las décadas que siguieron la Segunda Guerra Mundial, en detrimento de las metrópolis europeas debilitadas, la Guerra Fría, entre ellos, pudo provocar ayuda material estadounidense a sus aliados contra independentistas comunistas que la Unión Soviética apoyó. Así, la bipolarización puede complicar conflictos de descolonización. Esta Guerra Fría invasora provocó oposiciones. Los países recién descolonizados buscaron una tercera vía,
aliados sacudieron la tutela de los grandes y la juventud puso en tela de juicio los modelos impuestos. Por otra parte, el Oriente Próximo sufría tensiones sin vínculo directo con la lucha mundial que oponía a Estados Unidos y la Unión Soviética, pero en los que intervenían por la importancia de la región. Llegamos al fin de la conclusión. Vamos a abrir sobre lo que pasa después, como es la tradición, y sobre todo evitando una pregunta vacía retórica. Podemos decir que en los años 70 la Unión Soviética intentó aprovechar el debilitamiento económico y moral de Estados Unidos para ampliar su influencia mundial, pero el presidente Ronald Reagan, elegido en 1980, afirmó la vuelta de su país y decidió lanzar una nueva carrera de armamentos que arruinó a la Unión Soviética, cuyo bloque se derrumbó entre 1989 y 1991. Es ocasión de evocar pues, el fin de esta Guerra Fría que dominó durante tantos años las relaciones internacionales, la vida internacional, y con eso pues acabamos el video, la lección y el capítulo. Gracias.